Abundante paz y gracias. Qué grato, ¿no? Poder estar por aquí y poder compartir con ustedes en este canal de YouTube una nueva entrega acerca de los querubines. Y en esta ocasión voy a estar hablando de de los querubines en diferentes áreas de la Biblia. La primera ocasión, en el primer video acerca de esta serie, hablé de los querubines como guardianes del jardín del Edén. Es algo que ustedes pueden ver en el video anterior a este video y espero que también, si no lo han visto, que lo vean y le agrade. Sin embargo, hoy vamos a estar hablando acerca, en esta parte aquí, querubines sobre el arca de la alianza. Y quisiera leer el texto Isaías 25, del 18 en adelante. Y dice así, harás también dos querubines de oro. Lo harás labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Hará pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Ahora vemos dos querubines sobre el propiciatorio. Me llama la atención que el Señor le dice a Moisés, Viasita, aquí estoy leyendo en hebreo, Sheinai querubín Zahamikchat, okay, y harás dos querubines de oro. Y entonces esa palabra Sahamiksha, que la voy a señalar aquí, la voy a señalar para que ustedes puedan verla y profundizar nosotros en esta entrega acerca de esta palabra. Vamos a señalarla. Aquí está. Espérate que no me sale. Ok. Miksha. Ahí está. Vamos a ver si no me deja aquí. Dame ver ahora. Ahí está, Miksha, que el traductor de la Reina Valera lo tradujo de esta manera, labrados a martillo, ¿sí? Labrado a martillo. Ahora, esa palabra que está detrás de labrado a martillo, Miksha, eh, aparece en varios contextos en la Biblia hebrea y tiene un significado específico. Sin embargo, la raíz de la palabra Miksha es kasha, dale, kaf shin hei, o caché, que se refiere a algo que es sólido, a algo duro. Entonces, partiendo de esto, Miksha generalmente se refiere en la Biblia, en el hebreo, a un trabajo de una sola pieza. En pocas palabras, Dios le está diciendo a Moisés, harás también dos querubines de oro, lo hará de un trabajo de una sola pieza. Y se refiere a un objeto, ¿verdad?, que ha sido trabajado, martillado o moldeado en una sola pieza de material, sin ensamblaje de partes separadas. Por eso entonces, la Reina Valera lo traduce labrado a martillo, pero nosotros ahora, trabajando el texto desde el hebreo, nos damos cuenta que es un trabajo de una sola pieza, o sea, forjado en una sola pieza, sin ensamblaje y sin parte separada. Entonces, esta palabra se utiliza mucho en la construcción del tabernáculo y en parte de las cosas sagradas. ¿Por qué Dios le pide eso? ¿Qué preponderancia tiene eso para nosotros? Sin embargo, cuando dice que lo hará de una sola pieza, la palabra miksha aquí, esto simboliza unidad y pureza. El hecho de que estos objetos sagrados fueran, como decimos, miksha, ¿ok? Trabajados de una sola pieza, simboliza la pureza, integridad y unidad. O sea, no hay partes separadas, ensambladas, lo que podría simbolizar que en la adoración al Eterno, el servicio al Dios deben ser completos y no divididos. Porque esto era parte de el ornamento y el simbolismo para adorar a Dios y sobre ello estaban los querubines. O sea, nos quiere decir que en la presencia de Dios no hay división, no hay ensambles. Y el templo aquí es símbolo del cuerpo de Cristo. Entonces,
lo hará de una sola pieza. Todo el que es parte del cuerpo de Cristo tiene que ser de una sola pieza. Debe ser hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso debemos nacer del mismo espíritu y todos lo llamamos hermano. O sea, podemos entender aquí que la adoración al Eterno debe ser sin ensamblajes, en pureza, en integridad, en unidad. O sea, el lugar más sagrado de la tierra en ese entonces, que era el lugar donde estaba el arca del pacto, tenía un lugar y Dios le dice, sobre la tapa que van a estar los querubines, lo hará de una sola pieza. O sea, nos está diciendo, debe de haber unidad, integridad en el lugar donde yo soy adorado. Qué interesante que analizando la palabra querubín nos podemos encontrar con estas maravillas. Porque querubín, como dije en el video anterior, lo pueden ver los detalles, viene de karof en hebreo, que quiere decir aquellos que están cercanos al trono. También en el acadio quiere decir eh, bendición, poderío, o sea, donde está el trono de la gloria de Dios, donde está la presencia de Dios, hay unidad, hay armonía. Él quiere que nosotros seamos uno, sin separación, sin ensamblajes. El cuerpo de Cristo tiene que proyectar una sola pieza y esa es Cristo. Aquí vemos entonces en este texto cómo estamos analizando la palabra y podemos seguir analizando el próximo texto que dice, los querubines extenderán por encima de la sala. Fíjense que ya, entonces los querubines serán de una sola pieza. ¿Sí? Que expresan unidad, integridad, armonía. Y esa expresión de unidad, de integridad y en armonía, dice, extenderán por encima las alas. O sea, eso es lo que le da cobertura, cubriendo con ella el propiciatorio. El propiciatorio debe de estar cubierto por las alas de los querubines que expresan unidad, armonía e integridad. Y dice, estarán uno frente al otro con sus rostros mirando hacia el propiciatorio. Esta palabra aquí, déjame cambiar de color amarillo que tal vez le moleste a alguno y lo voy a poner en azul cuando yo subraye. Estarán uno frente al otro. Y hay algo interesante, y yo lo voy a traducir desde el hebreo esta parte. Aquí dice, Ufenegen, y el rostro de ellos, Ish el Aji, y el rostro de ellos será un hombre a su hermano. Es lo que dice lateralmente, y se tradujo aquí como estarán uno frente al otro. Dice, el rostro de ellos será es un hombre a su hermano, literalmente, dice el hebreo así, más la traducción lo traducen, entonces estarán uno frente al otro. Aquí no da la descripción que estos querubines, en Génesis no dice qué apariencia tienen los querubines, pero aquí desde el hebreo podemos ver que tienen apariencia de hombre aquí en esta parte, porque dice, y Ufenejen y el rostro de ellos será un hombre al de su hermano. Entonces se traduce aquí, estarán uno frente al otro. Esos son detalles que solamente podemos ver cuando podemos leer el hebreo. Tal vez a usted le interese, tal vez no, pero es importante ver estos detalles y por eso es importante poder manejar por lo menos el aspecto básico del idioma hebreo, los idiomas bíblicos. Entonces aquí vemos como una imagen flotando sobre el arca de la alianza. Los querubines significan dos cosas. Sus alas extendidas forman el trono de Dios que se sienta sobre el arca. O sea, las alas extendidas de los querubines forman el trono de Dios, ¿verdad? Que se sienta sobre el arca. Y decíamos que están hechos de una sola pieza, expresando unidad, expresando armonía, expresando integridad. ¿Y qué hay debajo de ellos? Dice, debajo de su pie está la instrucción, la Torá. Recuérdese que en el arca del pacto, el apóstol Pablo en hebreo lo descifra y en el Antiguo Testamento lo podemos ver, estaba la palabra de Dios, ¿sí? La Torá ahí dentro.
Y al cubrirlos y protegerlos, o sea, al cubrir y proteger esta área, esto significa que este es el lugar de expiación donde las personas deben encontrar propiciación para tener comunión con Dios. Esa palabra preposición, eh, bueno, lo estoy disculpen, propiciatorio, aquí lo voy a señalar aquí que lo estaba diciendo como mal, propiciatorio, que en hebreo es caporet o hacaporet. Ténganlo en mente aquí porque vamos a descifrar esa palabra. Y Hebreo 9:5, el apóstol Pablo hablando en el libro de Hebreo dice, sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. ¿Sí? Y en la versión de Jerusalén, Hebreo 9:5 dice, encima del arca, que aquí la estamos viendo, el arca, ¿sí? Encima del arca, los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Mas no es este el momento de hablar de todo ello en detalle. En ese momento, más sin embargo, aquí vamos a hablar un poquito en detalle. Por ejemplo, cubrían con su sombra, el propiciatorio. La palabra propiciatorio aquí está marcada. Jacapore. O sea, ¿qué tiene que ver esto? O sea, propiciatorio, capore, viene del verbo hebreo kiper. Y aquí usted no sabe lo que significa kiper. Significa cubrir, también espiar y perdonar. O sea, ese propiciatorio es como, es como el asiento de la misericordia del Eterno, el lugar donde se manifestaba el perdón. ¿Sí? Esa era una mesa, ¿verdad? El arca de oro puro que medía aproximadamente 115 centímetros por 70 centímetros y estaba colocada sobre el arca del pacto, que era del mismo tamaño. Entonces, y aquí vimos algo. Jacapore, propiciatorio, también fue llamado el asiento de la misericordia. Recuérdese que capore, que es propiciatorio, viene de la palabra kiper, que quiere decir él perdonó, él espió, él cubrió. Entonces, por eso era llamado la tapa sobre la cual se ponían los querubines, el asiento de la misericordia. Caporet, propiciatorio. Está ligado también a una palabra, Kippur, y para familiarizarnos más, Yom Kippur, que significa el día del perdón o el día de la expiación. Ahora, ¿qué es este día del perdón? El día de la expiación, eso está en la Biblia. Por ejemplo, el Yom Kippur era una marca el sobrio punto culminante de un ciclo de 10 días a principio del año nuevo judío, que es Rosh Hashanah. ¿Sí? Según la tradición hebrea, en Rosh Hashanah, Adán fue creado ese día. Este es un día de introspección, hablando del día del perdón. O sea, la palabra perdón está ligada a la palabra propiciatorio, sobre la cual están los querubines. Entonces, está el día de la expiación, el día del perdón, el día de reflexión. O sea, era un día de introspección. ¿Qué es introspección? Es un día de reflexión, meditación, autoanálisis y contemplación. Hoy en día, los hebreos celebran ese día, Yom Kippur, el día del perdón, que está en la Biblia. Entonces, es un día de mucha reflexión, meditación, autoanálisis y contemplación, de autoevaluación y oración, arraigado profundamente al pueblo de la Biblia. Entonces, ¿qué se hace en el día de la expiación? En el día de la expiación, en el día del perdón, el sacerdote rociaba sobre el propiciatorio la sangre del cordero sacrificado para que el pueblo, ¿verdad? Fuera perdonado y él empezaba a suplicar por los pecados. Y lo podemos ver en Lucas, en Levítico 16:25. La palabra hebrea de la cual deriva propiciatorio, que viene Kippur, que alude al día del perdón. Kippur quiere decir borrar o cubrir el pecado.
El propiciatorio ahora era sombra de algo que debía de acontecer. Entonces, el propiciatorio era la sombra de la sustancia que se iba a manifestar. Entonces, vemos a Cristo Jesús que muere en la cruz y resucita, demostrando una vez y para siempre la presencia divina perfecta y la consumación de dicha expiación. O sea, todo esto que le estoy hablando era sombra de lo que había venir. Ya vino la sustancia que es Cristo. Ahora, como los hebreos hacían en la Biblia y como siguen haciendo hoy, en el día del perdón ellos siguen reflexionando sobre su vida, hacen una introspección, evalúan sus actos. Yo creo que es algo que nosotros debemos meditar, imitar. Cada día nosotros poder meditar acerca de nuestros actos, acerca de nuestra conducta. ¿Se está pareciendo al Cristo que profesamos? ¿Estamos actuando en unidad, en armonía, en amor? Y entonces, todo esto, lo que pasaba en el propiciatorio, era sombra de lo que había de venir. Era la sombra de la sustancia, de la esencia misma de lo que se iba a manifestar. Y esa esencia, el núcleo central de todo esto, es Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Hebreo 9, del 11 al 15, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. O sea, todo esto que está pasando en el lugar santísimo, ahora pasó cuando Cristo viene. Ahí estaban los querubines, aquellos que están cercanos al trono. Allí mismo era rociada la sangre. Y allí mismo el Padre nos dio libre acceso para entrar a su presencia. Es interesante poder estudiar este tema. Y los querubines no solamente están expresados aquí, sino que en otra parte del tabernáculo. Vamos a seguir mirando, vamos a seguir mirando dónde aparecen los querubines. Pero vimos aquí cómo la tapa sobre la cual están parados los querubines, están los querubines, se están apoyando, expresa el perdón de los pecados, expresa el Yom Kippur, el día del perdón, que era sombra de la sustancia que había de venir, que es Cristo. Entonces, podemos ver que donde ellos estaban fluía la misericordia y la gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, entremos confiadamente ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. También los querubines lo podemos ver en la cortina del templo. Dice la Biblia en Éxodo 25, 26, 1, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines de obra primorosa. Entonces, en las cortinas del templo habían también figuras de querubines. También podemos ver los querubines en el libro de los Salmos 18, versos 9 al 10. Dice así, inclinó los cielos y descendió, y había de esa tiniebla debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Aquí, señores, me gustaría analizar una palabra. Aquí yo pongo, por ejemplo, la deidad sobre un querub. Hoy, en esta ocasión, vamos a ver qué imagen de los querubines le venía a los antiguos cuando leían este texto o cuando expresaron este texto. Pero primero vamos, como de costumbre, a desglosar las palabras. Por ejemplo, inclinó los cielos, porque aquí incluso yo traje una traducción. Dice aquí, Bayat Shamain, inclinó los cielos. Esa palabra, Bayat, viene de la palabra hebrea natat, que quiere decir extendió, inclinó, desvió y doblegó.
doblegó. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, inclinó significa inclinó, pero también significa extender como se extiende una mano. También quiere decir desviar como es desviar un camino. Entonces, es interesante que aquí, viendo esto, el Señor hace que el cielo, que es representado como una cúpula o bóveda, se doble y descienda mientras Él desciende en la tormenta. O sea, la idea aquí es como que el cielo, que es expresado como una cúpula o bóveda, se doble, ¿verdad? Y descienda mientras el Eterno está descendiendo sobre la tormenta. Otra palabra que podemos ver aquí también es la palabra arrafel, arrafel, que aquí se tradujo como densas tinieblas. Beyere va a Rafael. Y había de esa tiniebla, ¿verdad? Descendió y había densas tinieblas, tajarragla, debajo de sus pies. Bueno, esa palabra Arafel también significa nube espesa. Se puede traducir. Y había una nube espesa, ¿sí? Oscuridad o niebla densa. O sea que había como una neblina densa. La idea que dice el texto aquí es como que no se veía bien, había tensa, una nube muy densa. Y yo, ¿verdad? Hice la siguiente traducción de Salmo 18, del 9 al 10. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden notar que dice Salmo 18 del 10 al 11. Lo que sucede es que muchas veces en el texto hebreo masorético, a veces hay diferencia de versículo. ¿Sí? Entonces, el 10 en el texto que nosotros usamos es el 9 y el 11 es el 10. Bueno, yo hice la siguiente traducción. Dice, doblegó los cielos y entonces descendió, y una densa nube estaba debajo de sus pies, y luego se montó sobre un querubín, entonces voló de manera rápida sobre las alas del viento. Fíjense que en la Reina Valera dice solamente, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Sin embargo, omite algo, porque el texto usa dos palabras diferentes para volar, que es vaya off, volar regularmente, y luego vayedet. Y vayedet está asociado a volar, pero a volar no de cualquier manera, a volar rápidamente. En Ezequiel y en Apocalipsis dice que los querubines se movían como se mueve el relámpago de un lugar a otro. Entonces era un movimiento no normal. O sea, por eso yo traduje, voló de manera rápida, ¿ok? Sobre las alas del viento. Entonces vimos aquí que el aspecto de los querubines tal vez no es como nosotros lo imaginamos. ¿Qué aspectos de los querubines tenía el autor aquí? Y para eso yo quiero que naveguemos sobre el mundo antiguo y veamos los diferentes puntos de vista de otros pueblos. Por ejemplo, miren aquí este toro alado. Por ejemplo, los asirios y otros pueblos semíticos hacían representaciones de criaturas compuestas con rostros humanos, alas y cuerpo de animal, especialmente de leones, toros, que guardaban la entrada de sus templos y palacios. O sea, ellos lo usaban como un símbolo de protección. Y estos eran llamados querub, ¿verdad? En su idioma, querubines. Estaban cercanos al trono. Por ejemplo, aquí los egipcios ponían también seres alados, algunos en algunos de sus santuarios. Mírenlo acá. De los hititas se podría decir que se han descubierto animales fabulosos como esfinges con cuerpo de león y cabeza de águila. Así era como el mundo antiguo veía todo esto. Por ejemplo, aquí vemos un trono, y este trono es el trono del rey Irán de Biblos, que estaba soportado por dos criaturas de rostro humano, cuerpo de león y grandes alas. Entonces, vemos aquí que estas representaciones híbridas, como vemos aquí, aparecen en centenares de veces en la iconografía del Antiguo Oriente Próximo
y deben estar en la base de la iconografía bíblica de provista, ¿verdad? De connotaciones paganas. Vemos aquí ya cuando dice el salmista, y voló, y se montó, descendió y se montó sobre un querubín. Porque si se montó sobre un querubín, ¿qué forma tenían los querubines? Y aquí vemos cómo el mundo antiguo veía a los querubines. Por ejemplo, aquí tengo otra fotografía y aquí vemos estos toros gigantescos con rostros humanos, datan de la época de Asurbanipal II, ¿verdad? Siglo 9 antes de Cristo, es una de esas imágenes. Y aquí vemos entonces la imagen de un toro alado con cabeza humana, uno de los dos que flanqueaba la entrada principal al cuarto del trono del palacio de Sargón II en Dulzaruquín, ¿verdad? Esto data del año 721 a 705 antes de Cristo. Vemos aquí entonces las diferentes cosmovisiones y cómo el mundo antiguo veía a esos seres que ponían de manera intimidante como guardianes del trono, como guardianes de lugares importantes, representativas allí. Ahora que vimos los querubines en el jardín del Edén, los querubines en el templo, o sea, sobre el arca del pacto, en los salmos, y vimos cómo lo ve el mundo antiguo. Vamos ahora a Ezequiel, porque Ezequiel da una perspectiva muy particular y muy parecida a las representaciones que tenían el mundo antiguo acerca de estas criaturas. Por ejemplo, aquí Ezequiel 1:6 dice, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, ¿sí? Entonces, antes de entrar en detalle, vamos a ver quién fue el profeta Ezequiel. Este profeta es una figura prominente en el Antiguo Testamento de la Biblia, conocido por sus visiones apocalípticas y sus mensajes de juicio y esperanza para Israel. Ezequiel vivió durante el exilio babilónico, un periodo crítico para el pueblo de Israel, y fue deportado a Babilonia junto a muchos otros judíos alrededor del año 597 antes de Cristo. Ahí colocamos a Ezequiel, alrededor del 597 antes de Cristo. Fue llamado a ser profeta en el quinto año de su exilio, o sea, después de 5 años, entonces Dios le hace su llamado y fue aproximadamente en el 593 antes de Cristo. Tuvo visiones como la gloria de Dios. Ezequiel vio la gloria de Dios en un carro celestial con querubines. Estos seres tenían cuatro rostros, humano, león, buey y águilas, y ruedas llenas de ojos. Aquí vemos, por ejemplo, una representación de la imagen en el centro aquí. Déjame marcarla, ustedes la pueden ver. Aquí está la imagen. ¿Sí? Entonces, vemos que Ezequiel también habló de los querubines. Y dice, cada uno tenía cuatro caras y cuatro rostros. Entonces vemos aquí, por ejemplo, miren, vamos a leer. Y dice, el aspecto de sus caras era como una cara de hombre y una cara de león al lado derecho de los cuatro, y como una cara de buey, y a la izquierda de los cuatro, además, los cuatro tenían una cara de águila. O sea, las cuatro caras son cuatro animales distintos. Eh, Ezequiel lo llama ahayots o hayots, seres vivientes en hebreo. Y estas cuatro caras, ¿verdad? Que se representa aquí, el buey, por ejemplo, Pene Adán, rostro humano, Upene Arjet, rostro de león, vamos a buscarlo acá, cara de hombre, ¿sí? De hombre, una cara de león, ¿sí? Y una cara de buey, ¿sí? Una cara de buey, ahí está. Estas son las imágenes que vio Ezequiel de los querubines, ¿verdad? Y a la izquierda de los cuatro. Además, las cuatro tenían una cara de águila también, ¿sí? Cara de águila. Upenei Shor, cara de buey, Upenei Necher, cara de águila. O sea, estas cuatro caras que vio Ezequiel
Ahora, recuérdense que él dice, el aspecto de sus caras era como una cara de hombre. O sea, no dice que eran animales, sino que dice que su semejanza, su apariencia era de hombre, de león, de buey y de águila. Ezequiel no está diciendo que eran águilas, que eran leones, que eran bueyes, pero su apariencia para Ezequiel. Recuérdense que había mucha luz, mucho esplendor, estaba la gloria de Dios ahí y Ezequiel veía la apariencia. Ahora, todo esto no lo podemos tomar de forma literal porque tiene significado simbólico. Por ejemplo, la cara del ser humano aquí expresa la inteligencia, la del león expresa la soberanía, la del buey, diligencia, y la águila representa la agilidad. Entonces, el punto esencial es que estos no son simplemente animales salvajes, como decía anteriormente, sino seres divinamente compuestos y perfectamente que pueden ver en toda la dirección. Eso es lo que está diciendo, porque el 4 dice 4 caras representa en el hebreo plenitud. O sea, tenían capacidad de ver en las 4 direcciones, ¿sí? 4 alas, similar, también dice que tenía 4 alas que era similar a los serafines que vio Isaías en su capítulo 6. También yo hablo acerca de los serafines que se ven en Isaías, así que lo pueden ver en uno de mis videos, lo pueden ver. Ahora, también esto es interesante y yo empecé a ver qué decían los rabinos del Talmud y qué decían los rabinos, los padres de la iglesia. Entonces, los rabinos del Talmud hablan acerca de estos 4 seres vivientes y ellos lo interpretan de la siguiente manera. Según ellos, estos simbolismos, ¿verdad? De los seres vivientes, primero el hombre, dice, representa la humanidad y su sabiduría. El león para ellos representa a las criaturas salvajes y su poder. El buey representa a las criaturas domésticas y su servicio. El águila representa a las aves y su agudeza de visión. En pocas palabras, según los rabinos del Talmud, esto es una expresión de sabiduría, poder, servicio y visión debajo del trono de la gloria de Dios. O sea, ¿será que el trono de la gloria de Dios está fundamentado sobre la sabiduría, el poder, el servicio y una visión aguda? Pues ellos lo veían de esta manera. Ahora, ¿cómo lo veían los padres de la iglesia? Y está interesante. Los padres de la iglesia fueron teólogos preponderantes en los primeros siglos que interpretaron la palabra. Entonces, Ireneo de León dice en su obra Contra las herejías, interpreta a él a los 4 seres vivientes como representaciones simbólicas de los 4 evangelistas. Por ejemplo, el león para él representa a Marcos, el buey representa a Lucas, el hombre representa a Mateo y el águila representa a Juan. Por ejemplo, el león, el reino, el buey que representa a Lucas, el siervo, el hombre que representa a Mateo, a Cristo como hombre, y el águila que representa a Juan, ¿verdad? La visión. Ireneo ve en estos seres vivientes una prefiguración del mensaje evangélico y su alcance universal. O sea, él dice, esto expresa el alcance del evangelio de manera universal. Ahora, otro padre de la iglesia, Jerónimo, él enfatiza cómo cada uno de los evangelistas presentan una perspectiva diferente de Cristo que es complementaria y compuesta. Ellos dicen aquí que es una representación complementaria de Cristo. Ahora, otro padre de la iglesia, Gregorio Magno, en sus homilías sobre Ezequiel, interpreta que los 4 seres vivientes son símbolos de las virtudes y cualidades que deben tener los líderes espirituales. Por ejemplo, el león simboliza la fortaleza, el buey simboliza el sacrificio y el servicio, el hombre simboliza la inteligencia y la sabiduría, y el águila simboliza la contemplación y la visión espiritual elevada. Y Agustín de Hipona
en su obra La ciudad de Dios, ve a los cuatro seres vivientes como representaciones de toda la creación que alaba al Dios eterno. Él los interpreta de manera más amplia, viendo en ellos la alabanza universal y la gloria de Dios reflejada en toda la creación. Entonces, podemos ver cómo los cuatro seres vivientes del libro de Ezequiel, que tienen apariencia de león, de buey, de águila y de hombre, expresan el hombre, la sabiduría, la inteligencia, el león, el gobierno, el reino, el águila, la visión, y el buey, el servicio. Son cualidades que deben de haber en un creyente, que debemos expresar el reino del eterno, la visión del eterno, el servicio, ¿sí? El servicio y el poderío del eterno. Entonces vemos aquí cómo estos cuatro seres vivientes son una expresión simbólica de la sabiduría, el poder, el servicio y la visión. Vemos como estos querubines son una expresión simbólica de los cuatro evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Yo espero que este tutorial, este video, haya sido de edificación para cada uno de ustedes y que ustedes en sus comentarios puedan decir qué piensan de esto, puedan suscribirse a este canal de YouTube. Entonces vimos desde el primer video los querubines en Jardín del Edén que expresan a un ser angelical, centinela, guardián, que está cercano al trono, de donde fluye la bendición, la gracia. Vemos que en el libro de Éxodo están sobre el propiciatorio, el lugar de la expiación, el lugar del perdón, el lugar donde se manifiesta la purificación. También cómo están hechos de una sola pieza, representando la unidad y la armonía en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de aquellos que expresan al Dios eterno. Y vimos cómo en Salmos se expresa a Dios montándose sobre un querubín, ¿sí? Volando sobre las alas del viento. También vimos cómo el mundo antiguo expresaba de diferente manera los querubines como criaturas compuestas, cabeza de águila y cuerpo de león, cuerpo de león, cuerpo del buey y cabeza de hombres. Y vimos cómo Ezequiel entonces lo expresa con cuatro cabezas, águila, visión, león, poder, buey, servicio y hombre, sabiduría. Entonces, yo espero que hayan sido edificados con este estudio acerca de los querubines en diferentes partes de la Biblia. Así que puede comentar y si le interesa algún tema del cual usted quiere que yo hable, usted lo puede poner en los comentarios. Pues nada, muchas bendiciones a todos. Dios lo guarde, Dios lo proteja, Dios le libre de todo mal. Y mi expresión, como siempre, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Shalom, shalom, abundante paz y gracia. Brajot Lekulam, bendiciones a todos.